Comecei a gravação no YouTube, estamos ao vivo no Instagram. Carol entrou. Olá, Carol. Você quer colocar o microfone, não? Não é verdade. Tá na prateleira. Estamos ainda arrumando aqui. Sí, entramos en vivo, pero todavía los arreglos. Estamos terminando de arreglar todo. A gente estava um pouquinho ocupado. Gustavo estaba jugando. Fazendo umas coisas importantes. Gustavo estava brincando. Isso aí, eu vou ter que parar aqui para começar uma nova. Pronto. Ok. Olá, chicos. A Carol está perguntando. Olá, Carol. Hola, Carol. Olive USF. Hola. Bem-vindo. Bienvenido. ¿Cómo están? Como estão vocês? ¿Cómo están ustedes? Isso aí. E hoje na live nós falaremos sobre ¿Cómo entender un nativo hablando? En nuestro caso, como estamos hablando del portugués, ¿cómo entender un brasilero hablando portugués? isso aí. Como entender um brasileiro falando português. Ivone AR. Oi. Olá. Oi. Olá, Ivan. Então, como entender um brasileiro falando... A luz está boa na minha cara? Tá boa. Tá boa. Então tá bom. Tá boa. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar a live, né? O pessoal vai entrando aí, qualquer coisa tá gravado no IGTV. Uhum. É isso aí. Qualquer coisa o pessoal pode olhar no IGTV. E aí, Gustavo, como é que tá o plano pro 100 dias do espanhol? Do espanhol. Vamos ver aí um dia pra gente começar para melhorar aí o espanhol. Mas até no espanhol mesmo, eu vejo que é mais difícil. Se você pega um texto, por exemplo, em espanhol, é mais fácil você entender do que uma pessoa falando, né? Mas por que você diria que isso acontece? Que é mais difícil você entender um nativo falando do que outra pessoa? Ahora yo quiero escucharte hacer esa pregunta en español. A ver. Pior que ainda não tô nesse nível de espanhol ainda Bueno, não. tratar de decir Não faço nem ideia de como Fala fazer. da forma que você acha que é. Pior que Bueno, la pregunta de Gustavo fue... Porque é mais difícil entender o nativo falando. ¿Por qué es más difícil entender a un nativo hablando? ¿Difícil? Difícil. Bueno, esa es una pregunta que mucha gente hace porque, por ejemplo, cuando estás estudiando un inglés o otro idioma es más fácil entender muchas veces a una persona, a un extranjero hablando un idioma, por ejemplo. Es más fácil entender para muchos hispanohablantes, es más fácil entender portugués cuando es hablado por un maestro o cuando es hablado por un compañero que entender el portugués hablado de hecho por un brasilero o por una persona nativa en el idioma, ¿no es cierto? Y hay una serie de factores, una serie de cosas que implican en que uno tenga más dificultad en entender el idioma hablado por un nativo del idioma. Y la primera es que existe una cosa en lenguaje llamado economía lingüística. ¿Qué você acha que é economía lingüística, Gustavo? Não faço ideia. Economía lingüística es como... Bueno, la verdad es que todos los seres humanos somos perezosos. Todos nosotros tenemos pereza. Y nosotros queremos comunicar lo máximo de información posible con menos palabras. Ese es clásico de todos los seres humanos. Entonces nosotros siempre estamos tratando de comunicar lo máximo de información posible en menos palabras, en menos letras, en menos fonemas, con menos sonidos. O sea,
nosotros queremos hacer menos movimientos de boca para comunicar la misma cantidad de información. Y eso es llamado economía lingüística. Entonces, por eso, por ejemplo, en los idiomas, nosotros juntamos a veces palabras, ¿no es cierto? Juntamos sonidos en uno solo. Y ese fenómeno es muy común en idiomas como inglés, por ejemplo. En inglés ellos juntan, a veces toda una frase junta y sale como si fuera una sola palabra. ¿Ok? Por ejemplo, una vez yo estaba hablando con un americano y él dijo, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. ¿Qué es I'm on my way? Entonces yo entendí que es I am on my way. I am on my way. Él dijo I'm on my way. I'm on my way. O sea, eso es un proceso de economía lingüística. O sea, toda una expresión él redujo a una palabra nomás. ¿No es? Y eso pasa en portugués, pasa en español. En portugués es muy, o sea, es muy, ¿cómo se dice? Es muy claro, sucede mucho eso en portugués. En español también pasa mucho. Entonces, los nativos ya están tan acostumbrados con ese fenómeno en el idioma suyo que están siempre tratando de acortar las palabras y juntar palabras, juntar fonemas. Y cuando uno es extranjero, uno aprendió palabras, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros en la escuela no aprendemos a juntar las palabras como un nativo. Y por eso, cuando nosotros vamos a escuchar a un nativo hablando, nos cuesta un poco más. Nos cuesta. Por ejemplo, yo ahora, sin darme cuenta, yo en español hablé una reducción. Por ejemplo, yo conozco la expresión nos y la palabra cuesta. Entonces, nos cuesta. Pero es más difícil decir nos cuesta. Entonces, en español nosotros decimos nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, nos cuesta. Es como si hubiera un sonido un poco aerado. Nos cuesta. Eso nos cuesta mucho. Nos cuesta. Entonces, esos son procesos de reducción de lingüísticas. Ahora, ¿cómo es que una persona hace para entender essas reduções linguísticas e entender um nativo? Eu te pergunto isso, Gustavo. Como que uma pessoa faz? A gente tem até a série Decifrando, né? Que está aqui no IGTV. E eu acho que aquela série ela mostra bem isso, né? Essas junções que você falou, de você ir juntando uma palavra com a outra. E até hoje mesmo, né? Ali na escada tava falando, né? Como é que eu falei? Você pegou o celular? Você pegou o celular? Nem eu que moro aqui entendi o que eu falei. Você pegou o celular, então a gente junta tudo, né? E agora, como fazer pra treinar isso, eu não sei. Há um chiste. Ia ficar muito difícil, né, de mostrar o quadro ali agora. Preguiça. Porque tem duas coisas. Bueno, pero hay un chiste, no un chiste, sino que un dicho, bueno, una cosa graciosa que nosotros solemos decir, que ese fenómeno de economía lingüística es tan común en portugués que si yo digo, por ejemplo, se va para praia, se va para praia, ¿qué fue que eu falei? Você vai para a praia. Sí, entonces la expresión você vai para a praia quedó se va para praia. Se vai para praia. Se va para praia. Se va para praia. Y a veces nosotros ni decimos praia. Se va para praia. Entonces, y por eso hace que el idioma hablado sea muy difícil. Principalmente para los... ese es un fenómeno tan común en portugués. Es tan común que muchos hispanohablantes dicen, yo puedo leer en portugués y entender todo. Pero cuando voy a escuchar a un brasilero hablar portugués, não entendo nada. Isso aí. O BNT está falando boa tarde. Boa tarde, BNTs. Boa tarde. Teve outra pessoa que mandou. Antonella Tantoteiro. Boa tarde também. Antonella Tantoteiro. Antonella Tantoteiro. E o Black Shop. A forma como você fala o nome do pessoal é... Mas é Black Shop B. Com B, Black Shop.
Brabo. Aqui o Enrolade está falando com nativos, escutando outros nativos falar. Então acho que aqui ele está falando de como você resolver esse problema, né? Uhum. Você diria que para uma pessoa que está aprendendo português, numa escala de 0 a 10, assim, você acha que isso atrapalha dar quanto? Olha. Uau. Quanto que atrapalha uma pessoa? Refaz sua pergunta, por favor. O quanto isso dessas junções atrapalha uma pessoa de aprender o idioma? No creo que es un estorbo para aprender el idioma. Yo creo que es una dificultad de entendimiento. ¿Ok? Pero eso no impide a nadie aprender el idioma. Incluso porque ese es el último paso del aprendizaje de idiomas. Cuando uno ya entiende todo lo que habla un nativo, ¿no es cierto? Principalmente en el lenguaje callejero. ¿Se entiende o que é callejero? Das ruas, assim, linguagem mais... Gírias, principalmente un lenguaje más callejero, porque cuando no se habla según el estándar lingüístico, o sea, uno tiene más libertad para hablar. Entonces no queda preso en los fonemas, no queda preso en los sonidos que hacen las palabras. No, él habla y la idea es que se le entiendan. Entonces, si uno puede entender ese vocabulario, esa forma de hablar, ese es el último grado. Entonces no creo que sea una cosa que estorba o que impide que uno aprenda un idioma. Solo que puede ser sí una dificultad para entender en un principio. Puede ser una dificultad para entender. Entonces no creo que obstaculiza, sino que de hecho es una dificultad que uno tiene que vencer. Pero ¿cómo vencer esa dificultad? Bueno, como é que era a analogia do surdo que eu esqueci? Analogia de quem? Do surdo. Ah, sim. Por que um surdo não ouve? Sí. No ouve, no fala. Por ejemplo, las personas que son surdas, no, de nuevo. Por ejemplo, por ejemplo, las personas que son sordas, ¿no es cierto? Las personas que no escuchan. Esa persona no habla, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no habla esa persona? Porque no tiene boca. Sí, tiene boca. Entonces no tiene todo el aparato para hablar. Sí, tiene el aparato para hablar. Entonces, ¿por qué no tiene garganta, no tiene cuerdas vocales? Tiene todo eso. Entonces, ¿por qué una persona que es sorda, por lo general, no puede hablar? Bueno, esas personas suelen no hablar porque no escuchan. Entonces, una persona sorda no habla no porque no tiene los aparatos para hablar. Esa persona no habla porque no escucha. Parece sencillo, ¿no es cierto? Parece obvio, pero si uno aplica eso al idioma, uno va a aprender a hablar el idioma si lo escucha. Entonces, esas nuances, esas jergas, esas economías lingüísticas son tan comunes en portugués, en inglés, en español un poco menos, pero más en portugués y en inglés. Son tan comunes y son tan, o sea, todos nosotros usamos en todos los momentos. Y bueno, para entender esas economías lingüísticas uno tiene que exponer sus oídos al idioma. Uno tiene que literalmente escuchar el idioma, vivir el idioma, estar en contacto todos los días con el idioma que está aprendiendo. De esa manera va a entrenar el oído y va a aprender a hablar. Por eso que yo digo que la habilidad de escuchar es más importante aún que la habilidad de hablar. Porque si uno puede escuchar, uno puede hablar. Si uno sabe entender, uno puede hablar. ¿Entendés? Entonces, por eso es tan importante una persona zurda, una persona sorda, porque zurda es la persona que escribe con la mano izquierda. Zurda. Porque una persona sorda no puede hablar. No porque no puede, porque no tiene los aparatos, sino que no puede hablar porque no escucha. Pero yo. E se a pessoa
a pessoa, ó, o Benítez, por exemplo, falou que ele veio aqui para o Brasil. Mas e se a pessoa ela não tem essa possibilidade para vir para cá e começar a ouvir muito, a viver o idioma? ¿Es una disculpa para esa persona no aprender? Muchos creen que sí. Muchos creen que es necesario vivir en el país para aprender el idioma que está estudiando, pero yo hablo español. Yo sé que cometo errores todavía. Yo sé que siempre estoy equivocándome, pero hablo español. O sea, tengo confianza en hablar y nunca viví en otro país. Siempre viví en Brasil. Entonces es un mito en realidad creer que es necesario ir a vivir en el país para hablar el idioma. Es un mito. Eso no es verdad. Y incluso yo conozco mucha gente que vive acá en Brasil, muchos hispanohablantes, muchos extranjeros que viven acá en Brasil y no hablan portugués. Porque la cuestión no es si uno está o no en el país. La cuestión es la intención, o sea, la motivación en aprender. Entonces, si una persona no tiene buena motivación, si una persona está siempre buscando el camino más fácil, si una persona siempre quiere hablar su idioma, ¿entendés? Si no se esfuerza en ponerse en contacto con el idioma, aunque esté viviendo en el país, no va a aprender. Yo conozco un montón de personas que viven en Brasil y no hablan portugués. Un montón de personas. Porque siempre están buscando lo más fácil. Para aprender un idioma, uno tiene que salir de la zona de confort. Tiene que salir. Si uno está confortable con una situación, no va a aprender. Y así, eso es muy claro, es verdad. Si uno está confortable con una situación, no va a aprender. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando una película en inglés, en portugués, pero la película está completamente con subtítulos en español, yo voy a aprender portugués. No, porque yo estoy en mi zona de confort. Estoy confortable con esa situación. Entonces yo tengo que salir lo máximo posible de mi zona de confort. Yo tengo que exponerme al idioma. Yo tengo que pasar por la situación de que, yo no estoy entendiendo nada. Y eso me va a dar la motivación para aprender. Entonces, si uno siempre está en su zona de confort, no va a aprender. Y lo que pasa es que muchos extranjeros que vienen a Brasil no aprenden portugués, porque están siempre en contacto con otros extranjeros, están siempre hablando en español. Cuando va a hablar con los brasileños, están hablando en español, no se esfuerzan por hablar portugués y por eso no van a aprender portugués. Y no aprenden. Entonces, vivir en el país estaría muy bueno. Estar un tiempo en el país, eso estaría genial, pero si tienes la motivación correcta, o sea, haces lo correcto, si estás saliendo de tu zona de confort, ¿ok? Para aprender el idioma. Pero por lo general yo no aconsejo que una persona vaya a otro país para aprender un idioma. Por lo general yo aconsejo que aprenda en su país y que vaya al otro país para practicar lo que ya sabe. Para mí que eso es lo esencial. Entonces, porque no es más rápido aprender un idioma en otro país. No es más rápido. No es. Es un mito en realidad. Eso depende mucho más de la motivación del alumno, depende mucho más de la forma que el alumno estudia, que si está o no viviendo en un país. Y eso ¿cómo se dice? Sin dudas. Sim, mas agora como que uma pessoa que está lá no país dela se põe em contato com o idioma? Hay muchas formas. La primera es, nosotros tenemos internet. Todos nosotros tenemos internet. Internet es lo que casi todo el conocimiento disponible en la humanidad está en internet. ¿No es cierto? Entonces uno puede ponerse en contacto con gente de todo el mundo por internet. Y eso ha ayudado a miles de personas a aprimorar y a mejorar su idioma. Una de las formas, hay muchas aplicaciones, hay muchos sitios en donde uno puede ponerse en contacto con extranjeros, con gente de otros países. Muchas redes sociales, hay mucho de eso.
Entonces, si uno tiene fuerza de voluntad, va a lograr hacerlo. Bueno, nosotros también tenemos películas de todo tipo. Antes era muy difícil encontrar una película, por ejemplo, si uno vive en México, era muy difícil encontrar una película de Brasil. Era dificilísimo, como el Chavo. Pero hoy ya no es. Uno puede encontrar ahí un montón de películas, están disponibles en YouTube, en Netflix, en qué sé yo, en todos esos servicios de stream. ¿No es cierto? Entonces uno puede encontrar, son formas de ponerse en contacto con el idioma, de escuchar personas hablando el idioma de forma real. Entonces son algunas formas, podcasts, hay muchos podcasts. ¿Cuál es el mejor podcast de como é que é o nome? Spotify? Spotify. É do, do Fala John. Érico Rocha. É do Fala John. o link Fala está John. Na biografía. Sí, el enlace está en la bio, así que si quieren ver un podcast muy bueno para aprender portugués. Isso aí. Ah, olá, saludos desde Argentina. Hola, Olá, saludos Lucas. desde Brasil. Ah, Carol, em espanhol também há um espanhol de las calles que nem a nós outros às vezes entendemos. A diferença é que não suele salir essa forma na tele ou películas. Sí, 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 no, todos los idiomas, Carol. Por lo general así es. Ese idioma callejero si uno va a hablar en términos lingüísticos, ese idioma callejero es lo que hay de más nuevo del idioma. Todos los idiomas a lo largo de la historia tuvo un idioma estándar, ¿no es cierto? El patrón que es hablado por los políticos, por los abogados, por los curas, por los sacerdotes. Entonces, ese es el estándar lingüístico. Y todos los idiomas tuvo su idioma callejero. Ese idioma callejero, que es el idioma hablado en las calles, muchas veces mal hablado, con muchos, no errores, sino que inadecuaciones al estándar lingüístico, ese idioma es la cuna del idioma. Ahí es donde están naciendo nuevas palabras, es donde nuevas expresiones están surgiendo y de a poco esas expresiones van saliendo de las calles y van adentrando en el idioma hablado cotidiano. Entonces, uno no puede tener prejuicio con el idioma callejero, porque aunque tenga muchas jergas, aunque incluso malas palabras muchas veces se usa en ese dialecto, pero es esencial para el desarrollo de la lengua. Entonces, una de las formas que la lengua desarrolla, una de las formas que la lengua vive, es por medio del idioma mal hablado, por así decirlo, el idioma callejero. Entonces, muchas palabras que hoy nosotros conocemos y están en el estándar, están en la gramática, empezaron en las calles, empezaron de ese idioma, de jergas, que son lo que nosotros decimos neologismos, que son palabras nuevas, que son palabras que no están en el diccionario, pero la gente lo inventó. Esas palabras, bueno, algunas caen en desuso, algunas son olvidadas, pero algunas adentran en el idioma y quedan. Por eso el idioma siempre se está renovando. Entonces algunas palabras se olvidan y otras palabras nacen. Algunas se olvidan y otras palabras nacen. Y ese proceso es el que genera idiomas diferentes y dialectos diferentes del mismo idioma. Isso aí. Pero, por ser neologismos, yo reconozco que son dialectos más difíciles de entender, incluso para los que hablan el idioma. Entonces, si yo pertenezco a una tribu y Gustavo es gamer. A Gustavo le gusta jugar videojuegos. Pero a mí me gusta más el hip hop, por ejemplo. Entonces, ahí en hip hop nosotros tenemos unas jergas propias. Y él, como le gusta game o le gusta videojuegos, tiene otras jergas. Capaz que uno no entendería las jergas del otro, porque son tribus diferentes que están hablando el mismo idioma. E moram no mesmo país. Y viven en el mismo país, así es. A Ivon tá falando, Las Canciones também ajudou muitíssimo. Sim. Sí. Já aproveitando esse gancho, e se o que você faria se você tá ouvindo uma música, mas não entendeu absolutamente nada? Ou tá vendo um filme e não entende nada do filme? Qual que é o próximo passo? Bueno, en primer lugar, eso es bueno.
no entender nada no significa que sos un tonto. Significa que tenés un campo para explorar, ¿no es cierto? Si no entendiste nada de la película o de la canción, significa que tenés mucho vocabulario que aprender en aquella canción. Entonces, ahí es donde tenés que enfocar tu atención. La primera cosa, ¿no es cierto? Porque muchas personas, por ejemplo, yo estoy aprendiendo portugués, pero escucho una canción en portugués y no entiendo nada. Entonces uno cree, nunca voy a aprender eso y listo, ya desiste. Pero eso es bueno si uno no ha entendido porque es un campo a ser explorado. Son vocabularios, son palabras, son expresiones que uno no entiende, luego tiene que aprender. Lo primero es la buena motivación, la buena onda para aprender. Lo segundo, si yo escucho una canción y no entiendo nada, lo primero que hago es tratar de escucharla completa, ¿no es cierto? Escuché completa. Después la voy a escuchar una vez más, tratando de leer la letra. Entonces yo estoy practicando dos habilidades, que es la habilidad de escuchar y la habilidad de leer. ¿Ok? Escuchar y leer. O sea, son dos sentidos del cuerpo humano. La audición y la visión. ¿Ok? Son dos caminos diferentes de la misma información hacia el cerebro. Y eso hace que quede más grabado. Entonces yo voy a leer la letra, tratar de ver las palabras que yo conozco en la letra. Y ahí vos vas a ver que muchas de las palabras que no entendías no era porque no conocías la palabra. Era porque la forma que fue pronunciada por la economía lingüística vos no estabas entendiendo. Entonces trata de leer y vas a subrayar las palabras que no entiendes y vas a buscar esas palabras. Buscar en diccionarios, buscar en context.reverso, que es el mejor sitio. Olvídense de Google Traductor para estudiar. No, jamás, never estudien con Google Traductor. No es para estudiar Google Traductor, es para hacer traducciones, no para estudiar. ¿Ok? Entonces, vos vas a buscar información acerca de esa palabra, vas a buscar contextos diferentes. Después que buscaste de todas las palabras de las canciones, vas a poner esas palabras en tus flashcards. ¿Qué son flashcards? Son cartões com a palavra e a palavra no seu idioma do outro lado. Sí, flashcards son tarjetas de memorización. Entonces vos vas a poner en esas tarjetas de memorización y vas a formar una baraja. Y siempre y cuando estés en el autobús, en la fila, en la cola, esperando, qué sé yo, el médico, siempre vas a echar un vistazo en esas flashcards. Y eso va a hacer que esas palabras se te queden grabadas adentro de la cabeza. Y en todo ese proceso vas a escuchar otras veces esa canción. ¿No es cierto? Hasta que la canción se te va a quedar grabada y vos vas a memorizar todas las palabras de la canción. Después, bueno, ya tenés un montón de vocabulario nuevo y siempre que quieras agarrar una palabra, que quieras un significado o una expresión, ya vas a saber en dónde, o sea, esas palabras porque pusiste en tus flashcards y revisaste varias veces, repasaste varias veces, esas palabras van a entrar en tu memoria de largo plazo. Y ahí ya está, ya hablas el idioma, ya tenés aquella palabra de fácil acceso, ya puedes acceder a esa palabra de forma más fácil. No tenés que pensar, no te tenés que acordar mucho, porque ya la tenés rápido, al rato ya la agarras. Massa. E chega algum dia assim que você fala, pronto, agora acabou, agora eu domino esse idioma e qualquer filme, música eu entendo. Llega sí un día en que tenés confianza con el idioma, pero no existe, no existe una línea en la que vas a cruzar y vas a decir, mañana yo soy fluido, ayer yo no era fluido, pero hoy yo soy fluido. Eso no existe, es un proceso muy gradativo de adquisición de confianza. Entonces uno va agarrando confianza con el paso del tiempo hasta que se siente bastante confiante para hablar y para expresar lo que quiere en el idioma que está aprendiendo. Pero uno no puede confundir eso con va a llegar un día en que yo no voy a tener que aprender nada porque yo ya sé todo el idioma. Ese día nunca va a llegar. Nunca. Nunca, y por dos razones. La primera es que las palabras que ya existen en el idioma son muchísimas. ¿Ok? Entonces,
son miles de palabras y ni en el idioma de uno, a veces uno sabe todas las palabras, es muy difícil que uno sepa, que uno conozca todas las palabras en el idioma de uno. Yo, por ejemplo, siempre que estoy leyendo, estoy encontrando nuevas palabras. Entonces, así es. Yo tengo que seguir estudiando, tengo que seguir leyendo y adquiriendo nuevo vocabulario, siempre vocabulario nuevo para mi memoria en mi idioma, en portugués. Entonces, si en el idioma de uno es así, en el idioma extranjero va a ser igual. Entonces, no va a llegar ese día. Y también porque el idioma siempre se está creando nuevas palabras en el idioma. No sé si, bueno, yo recién dije que el idioma es vivo y hay siempre nuevas palabras que se están creando con el idioma callejero, con las calles, qué sé yo, las jergas. Siempre se está creando nuevas palabras. Y esas nuevas palabras, uno siempre tiene que estar aprendiendo. Entonces siempre tiene que estar en contacto con el idioma, siempre tiene que estar actualizándose. Porque el portugués, por ejemplo, el portugués hablado en 1950 ya no es el portugués de hoy. El portugués de 2010, hoy ya tenemos muchas nuevas palabras que no existían en 2010. Entonces una persona que en 2010 se creía muy fluido en portugués, hoy ya tiene muchas palabras que no va a entender. ¿No es cierto? Entonces es un proceso continuo y eterno. Mientras exista idiomas, mientras exista uno, uno va a tener que estudiar y va a tener que ponerse en contacto y siempre va a estar aprendiendo nuevas palabras en otro idioma. Uhum. Muito bom. Maxi Comena entrou. E aí, Maxi? Como estás tu? Isso aí. ¿Alguma pergunta? Por enquanto não. Ok. Chegamos aos 30 minutos de live. Chegamos aos 30 minutos de live. Então, resumindo, o que uma pessoa tem que fazer para entrar em contato com o idioma seria se pôr em contato com ele. Lo que una persona tiene que hacer para entender un nativo hablando el idioma es ponerse en contacto con nativos hablando el idioma. Porque a veces uno se acostumbra con gente de la nacionalidad de uno hablando el idioma. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si yo escucho a un brasilero hablando inglés, yo estoy acostumbrado con el acento brasilero. Yo estoy acostumbrado. Entonces, ese es el acento que me va a quedar adentro de la cabeza. Entonces yo, si tengo un profesor que es de mi nacionalidad y me está enseñando un idioma, yo, aparte de eso, tengo que entrar en contacto con nativos hablando el idioma. Y generalmente es bueno que yo vea nativos hablando con otros nativos. Porque así ellos tienen qué sé yo, hablan rápido y hablan en la velocidad normal del idioma. Y esa es mi meta. Eso es lo que yo quiero entender. Pero para lograr, yo tengo que ponerme en contacto con el idioma. No tiene secreto. Ponerse en contacto, exponerse al idioma. Así es. Ese es el secreto, en realidad. Isso aí. O Max está falando, olá, quanto tempo desde que não los veo? ¿Cuánto tiempo, Max? Faz tempo mesmo, hein, Max? Max está aí com a gente desde Da início primeira live. Desde a primeira live, Max está com a gente. A Carol está perguntando, e quando creem que uno puede empezar a aprender outro idioma? Yo contesté esa pregunta en la historia, pero bueno, por lo general, Carol, yo no creo que una persona debe empezar otro idioma mientras está. Bueno, no creo que sea muy efectivo que la persona empiece a estudiar dos idiomas a la vez. Y eso porque estudiar un idioma exige dedicación exclusiva, exige focar en el idioma que uno está aprendiendo. Y 100% de la atención de uno tiene que estar enfocada para el idioma que uno está aprendiendo. ¿No es cierto? Entonces, si uno intenta aprender dos idiomas a la vez, empieza a aprender dos idiomas al mismo tiempo, lo que va a suceder es que la atención de uno va a estar dividida entre los dos idiomas. Entonces, por lo general, lo bueno es empezar un idioma, enfocar toda tu atención en ese idioma
y después que ya tengas una confianza para hablar, yo no digo que cuando estés fluido en el idioma, sino que cuando ya tengas un poco de confianza para hablar ese idioma, cuando ya conozcas las reglas básicas del idioma, que ya tengas, ya puedas comunicarte, pasar tu mensaje y entender razonablemente el idioma. No digo cuando estés fluido, sino que cuando ya tengas un poco de confianza, ahí sí, ahí ya puedes empezar con otro idioma. ¿No es cierto? Porque ahora lo que tenés que hacer con el idioma que empezaste es escuchar y tener contacto con el idioma. Pero por lo general aprender 2, 3 idiomas a la vez es perder el foco. ¿Ok? Yo prefiero que aprendas uno, que alcances un, qué sé yo, por lo menos un nivel intermedio, que ya te puedes comunicar más o menos con independencia, ¿no es cierto? Que aí sim, aí empezás outro idioma. Concorda? Isso aí, acho que já responde a segunda pergunta dela, que foi se já estudo português e também quero aprender inglês, é recomendável? Sí, o sea, claro, pero, claro, estaría perfecto. Si ya, yo no digo que esperes la fluidez en portugués para que empieces a estudiar inglés. No es eso lo que yo digo, ¿ok? Pero si ya te sentís confortable con el portugués, si ya ves que no tenés que estudiar las reglas del portugués porque ya estás confortable, ya tenés un buen nivel de portugués, ahí sí, estaría bueno que empezaras con el inglés. Porque ahora tu foco principal va a salir del portugués y va hacia el inglés. Pero es bueno que suceda eso cuando ya tengas una confianza en un idioma. Porque si no, va a ser mucha cosa para tu cabeza. Y por lo general, mucha cosa uno no tiene foco en una. Y bueno, hace que uno no aprenda bien ni una ni otra cosa. Pero eso es lo que funciona para mí. Si vos querés intentar hacer de otra manera, bueno, ahí puede ser que funcione para vos. Pero para mí nunca funcionó. Yo pierdo el foco. Yo ya intenté aprender 2 idiomas a la vez. No logré ni uno ni otro. Entonces yo siempre tengo que enfocar en uno. Y cuando ya tengo una buena confianza, pero en poco tiempo, en 6 meses de estudio, en 7 meses de estudio, uno ya puede lograr esa confianza para hablar y para comunicarse razonablemente bien. ¿Ok? Ahí yo ya empiezo con otro idioma. Pero antes que eso, yo no aconsejo. Si querés, bueno, puede ser que funcione para ti, pero para mí nunca funcionó. Isso aí. Álvaro de Togni entrou. Álvaro Calango 19. E também Rócio Santarelli. Carol falou, entendido, sos unos gênios para explicar. Gracias. Somos unos genios. Somos unos gênios para explicar. Bueno. Eu acho que então pra gente fechar com a pergunta do Maxi Comena. Qual é o número da sorte do Álvaro de Togni? 17, eu ouvi dizer. 19. 19 é o número da sorte dele. Então, estamos chegando já ao final da live. Maxi Colmena? E pra gente terminar, vamos colocar aqui a pergunta do Maxi. Álvaro tá falando, olá, que tá? Álvaro? É assim que fala? Álvaro é um amigo nosso. Pergunta do Maxi Comena. ¿No te pasa esa sensación de estar atrapado o estancado y querer rendirte en el idioma? Sí, normal. La semana pasada o la anterior, nosotros hablamos sobre eso un poco. Es normal esa sensación. La sensación de estar estancado en el idioma, la sensación de que uno no está progresando en el idioma y querer desistir. Es normal. Pero, Maxi, es imposible que no estés aprendiendo. Si estás teniendo contacto todos los días con el idioma, si estás estudiando todos los días, es imposible que estés estancado.
¿Y por qué yo estoy diciendo eso? Porque es una sensación que a nosotros nos pasa. Porque mira, en un principio uno progresa muy rápido. Uno, para salir del básico y llegar en el intermedio es muy rápido. De esas nociones básicas, dejar de tenerlas y tener una noción más avanzada, un poco más intermediaria, es rápido. Ahora, salir del nivel intermedio, ir al avanzado es lo que tarda mucho. Entonces uno siempre se cree que está estancado. Lo primero, tener una buena motivación. ¿Por qué estás aprendiendo el idioma? Eso va a ayudarte a no rendirte, a no desistir. ¿Por qué estoy aprendiendo el idioma? Siempre es bueno que escribas en un papel y pegues en tu ropero, en tu pies, en donde quieras. ¿Por qué estoy aprendiendo el idioma? ¿Cuál es mi motivación? Entonces, siempre que quieras rendirte, vas a mirar hacia tu motivación y vas a pensar, bueno, ahí está, por eso yo no me voy a rendir, porque aquel es mi objetivo. ¿Ok? Ese es mi objetivo, yo voy hacia mi objetivo, entonces no me voy a rendir. Porque si yo me rindo ahora, rindo, creo. Si yo me rindo, ¿cómo es, chicos? Riendo. Rendirte. Sí. Entonces, Porque si yo me rindo. Si yo me rindo ahora, todo el trabajo pasado va a ser al cohete, va a ser para nada. Entonces yo tengo que seguir. Por eso tenés que tener una buena motivación para estudiar. Y también, yo tengo certeza, vos sos un ser humano, nosotros somos seres humanos. Todos los seres humanos podemos aprender un idioma y estamos capacitados para aprender un idioma. Es imposible que no aprendas si estás siguiendo los pasos correctos. Es imposible. Entonces, por más que tengas la sensación de estar estancado, de que algo te está deteniendo en el idioma, es imposible que no estés aprendiendo. Entonces, tener eso en la cabeza te va a ayudar a pensar, bueno, ese es un sabotaje. No sé si se dice así, sabotaje. Pero es mi cerebro que me está... procúrale como é que é sabotagem em espanhol. Si es sabotaje, no sé. Que ese es mi cerebro que me está mintiendo diciendo que yo no estoy aprimorando y mejorando. ¿Ok? Entonces vos siempre estás mejorando. Pero, por supuesto, si estás siguiendo los pasos correctos. sabotaje. ¿Sabotaje? Entonces tu cerebro te está sabotando. Tu cerebro te está diciendo, no, vos no estás aprendiendo, vos estás estancado. Pero esa es una sensación. Si estás estudiando de la forma correcta, es imposible que no aprendas. Y por eso yo estoy tan seguro de eso, que Gustavo y yo vamos a hacer el desafío de los idiomas. Todavía no tenemos fecha, pero probablemente para el 1 de febrero. Nosotros vamos a pasar A data certa. la fecha y también no tenemos cuántos días van a ser, pero yo estoy seguro, bueno, nosotros vamos a estudiar idiomas y vamos a enseñarlos nuestro proceso de aprendizaje de idiomas. No hay ninguna posibilidad de que no aprendamos. Esa posibilidad no existe. Nosotros vamos a aprender. Porque yo soy un ser humano, Gustavo también, vos también sos un ser humano. Y si te propones aprender de la forma correcta, no existe posibilidad. O sea, es tan cierto como que, si vos te metes la mano en el agua, ¿qué va a pasar? Vas a mojar la mano, ¿no es cierto? Yo estoy seguro, tengo la certeza de que si yo meto la mano en el agua, yo me voy a mojar. Esa es la misma seguridad que yo tengo, que si seguís los pasos correctos, vas a aprender un idioma. Isso aí, bravo. A Ivon tá falando, tu companheiro está estudando espanhol? E a Carol falou, sim, Gustavito está dando seus primeiros passos no espanhol. Sí. E Gustavo o Álvaro prefere assistir o filme do Pelé. Esse Álvaro... Merindo. Me rindo, sí, Me gracias, rindo. gracias. Bueno, Gustavo está un poco flojo. Nada, tô estudando todo dia. Ajá. Dia eu chego lá. Gustavo está un poco flojo. Por eso estarán el desafío de los idiomas. Entonces yo voy a estudiar francés y Gustavo va a estudiar.
Quem sabe espanhol. Quem sabe nada. Você é o exemplo. É isso aí, a gente vai Quem conversando sabe mais, não. mais pra frente. Conversando nada. Já tem que botar o dedo aqui na parada e falar. E é isso. Ah. Mas então, vamos lá, então, pro pessoal aí que tá com muita dificuldade para entender um nativo falando, dá a dica final aí para encerrar a live. Bueno, para terminar el tip final, pónganse en contacto con el idioma que están aprendiendo todos los días de tu vida. Isso aí, show. Então, por aqui acaba hoje a live 23, né? 23, se eu não me engano. Uhum. E é isso aí. Vai estar salvo no IGTV para quem quiser ver lá e nos vemos. Sí, muchísimas gracias a todos por la atención. Fue un honor estar aquí con ustedes. Un besito. Chao. Adiós. Adiós.